Bueno, hoy vamos a comenzar a ver lo que es los movimientos de rotación. Anteriormente veíamos que los objetos se movían o se desplazaban en el espacio. Entonces usábamos variables como x para ver su posición en el espacio, como v para ver el cambio de su posición con respecto al tiempo en el espacio, y a para ver su aceleración, es decir, el cambio de la velocidad del objeto, que a su vez es el cambio de la posición con respecto al tiempo, Ahora bien, nuestros objetos ya no se mueven en el espacio de esta manera. Ya no se desplazan de un punto a otro del espacio, sino que rotan sobre un eje, como lo hacen los planetas con el Sol, como lo hacen las puertas con las bisagras, como lo hace un yo-yo al caer con su propio eje. Nada más que el yo-yo también tiene traslación y rotación. Todo eso lo veremos después. Ahora lo que vamos a ver es cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo. Vamos a ver su posición en coordenadas polares. Esto quiere decir que ahora en vez de usar X y Y, vamos a ver ángulo y radio. Esas son las nuevas coordenadas. Por lo tanto, X lo vamos a ver como el ángulo. Vamos a ver su velocidad angular, que no es más que el cambio en el ángulo con respecto al tiempo. Y vamos a ver su aceleración angular, que se ve con esta bonita alfa. Esta es una omega, por cierto, que se ve como el cambio en la velocidad angular con respecto al tiempo. Muy bien, comenzamos con esto y podemos ver que aún nos falta por ver algo. Hemos visto cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo, pero aquí hay otra cosa que se forma, que es esta de aquí. Esto es el arco que se va formando. Y también tenemos algo llamado velocidad tangencial, que es la velocidad con la que saldría disparado el objeto si por alguna razón perdiera este movimiento rotatorio y se convirtiera en un movimiento translatorio, que nos dice que la velocidad tangencial es igual al cambio del arco con respecto al tiempo. ¿Esto qué significa? Bueno, conforme pasa el tiempo, el ángulo va cambiando, y conforme el ángulo cambia, el arco va aumentando o disminuyendo. Véase cómo va aumentando o disminuyendo el ángulo con él. Por lo tanto, podemos ver que la velocidad tangencial es igual al radio por el cambio en el ángulo con respecto al tiempo. Es decir, el radio por la velocidad angular. Esta es la primera ecuación que nos permite comenzar a jugar con los números o con las variables en una cuestión de cinemática, y que nos permite pasar de un movimiento rotatorio a un movimiento translatorio en algún punto. Es decir, si el objeto por alguna razón llegara a perder este movimiento rotatorio, es decir, imagínense que está unido por una cuerda a este centro, a este eje, y la cuerda se rompe, entonces su velocidad angular no nos serviría para saber qué tan rápido sale disparado. Lo que nos serviría es la velocidad tangencial. Y ahora hemos visto que la velocidad tangencial es igual al radio por la velocidad angular, por lo que ahora ya podemos pasar de un movimiento a otro. Hablando de esto, ¿cómo se comportan ahora nuestras nuevas ecuaciones de cinemática? Pues muy sencillo. Antes nosotros teníamos este tipo de ecuaciones. La posición final del objeto es igual a la posición inicial más su velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, por ejemplo. Ahora, como ya hemos dicho, estamos en coordenadas polares. Entonces, si queremos ver su posición, tenemos que ver su posición angular. Tenemos que está el ángulo, su posición angular final, es decir, que tanto se ha abierto este ángulo o cerrado al final del movimiento, es igual a su posición angular inicial, que tan abierto o cerrado estaba este ángulo al empezar el movimiento, más, aquí te hablamos de una velocidad angular. Como vector no hay problema porque estamos usando sus magnitudes. Una velocidad angular inicial multiplicada por el tiempo. ¿Esto qué significa? Bueno, si antes veíamos cómo cambiaba la posición del objeto en el espacio con respecto al tiempo, ahora veremos cómo cambia el ángulo, su apertura, o qué tanto se abre y se cierra, con respecto al tiempo. Más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. La aceleración angular, como hemos dicho, es el cambio en la velocidad angular con respecto al tiempo. Podemos ver
que las similitudes son, vamos, son idénticas, solo han cambiado las letras y el significado que tienen físicamente. Pero en cuanto a ecuación, en cuanto a aprendernos la ecuación es lo mismo. Solo hay que saber que ahora estamos en coordenadas polares y no en coordenadas en un plano cartesiano normal. Ahora bien, ¿qué pasa con otro tipo de ecuaciones? Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero calcular un choque de autos y para ello necesito saber, no sé, la velocidad final que tuvieron antes del choque? Tengo la velocidad inicial y lo quiero calcular en vez de con el tiempo, con la diferencia de posiciones, ¿no? También sé que uno frenó, así que tiene una desaceleración. Bueno, si por alguna razón se diera un choque, un movimiento rotatorio muy extraño o una situación donde necesitáramos usar esta ecuación, podríamos ver que la velocidad final angular es igual a la velocidad inicial angular, al cuadrado, por supuesto, como en este caso, más 2 veces la aceleración angular por el cambio en la posición angular. Si se dan cuenta, la única diferencia fue que he dicho angular más veces que la ecuación de arriba. En cuanto a ecuaciones es lo mismo. Y esto sucede con prácticamente todas las ecuaciones de cinemática. Tuvimos la suerte de que al cambiar de tipo de movimiento, de traslación a rotación, no ha habido un cambio muy severo en las ecuaciones que estamos usando. Sí en su significado. ¿Por qué? Porque esto me permitió saber cómo se desplazaba en el espacio. Si yo tengo aquí mi GIS, podía saber, bueno, la velocidad inicial con la que iba. Después que hubo una desaceleración, entonces comenzaba a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir, y se frenaba, ¿no? Entonces con esta ecuación podía despejar la diferencia, o bueno, la posición que acababa de recorrer. Pero con esta, mi GIS va a estar haciendo esto, dando vueltas en un círculo. Entonces, lo que me dice es que comienzo con una velocidad angular inicial, estoy desacelerando por alguna razón, y me detengo. Y ahora podemos ver que se ha formado una especie de como de semicírculo, y ahora puedo despejar su posición angular. Es decir, qué tanto se abrió el ángulo a través del tiempo, con respecto al tiempo. Y sabiendo eso y sabiendo su radio, puedo saber cómo de grande es este arco para saber qué distancia recorrió y poder regresarme a, vamos, este movimiento hasta cierto punto. Después de esto, y habiendo entendido ya que que las ecuaciones de cinemática no han sufrido grandes cambios, podemos comenzar a estudiar qué es lo que hace que los objetos se muevan de esta manera. Pues bueno, tenemos primero que nada lo que es la torca. La torca nos dice qué tanta facilidad tiene un objeto para comenzar a moverse de manera rotatoria. Es decir, si lo pusiéramos como un ejemplo, podríamos decir las puertas, por ejemplo. Si queremos ir y abrir una puerta, aquí están las bisagras. Es decir, aquí es donde va a estar el eje de rotación. Y aquí está el pomo. ¿De dónde tengo que aplicar la fuerza? ¿Y qué tanta fuerza tengo que aplicar para que esta cosa se empiece a mover? Bueno, la torca, también conocida como tau, se representa con esa letra, griega, por cierto, nos dice qué tan fácil va a ser que se mueva si aplico la fuerza aquí, así aplico la fuerza acá, así la aplico aquí, así la aplico justo aquí, así la aplico justo acá, por ejemplo. O si en vez de aplicar la fuerza hacia acá, hacia dentro del plano, la aplicara de esta forma. ¿Qué pasaría en ese momento? Bueno, la torca me lo está indicando. ¿Qué tan fácil me sería mover el objeto a mí con una fuerza aplicada de esta manera? Si yo viera en este circulito que tengo aquí al lado cómo se está moviendo, supongamos que este circulito describe el movimiento que tendría la puerta y yo aplico una fuerza de esta manera. La aplico de manera paralela a su radio. Bueno, veo que la torca es igual a el producto cruz del vector de fuerza con el vector de radio. Este pues, es la posición donde la distancia que tengo del eje de rotación con el punto donde estoy aplicando la fuerza. Ahora, como solo me interesa la magnitud de
de la torca. Todavía no me interesa su posición o así es, su vector como tal, solo su magnitud. Entonces esto lo puedo calcular como la magnitud de la torca es igual a la fuerza por el radio o la distancia que tiene con el eje de rotación por el seno del ángulo. Si son paralelas, su ángulo es 0. El seno de 0 es igual a 0, por lo tanto no hay una torca. ¿Esto qué significa? Pues que no se va a mover. Mientras más pequeña sea la torca, más difícil me va a ser comenzar a mover el objeto de manera rotatoria. Si la torca es 0, entonces no hay ninguna posibilidad de que yo lo mueva. Ahora bien, ¿qué pasa si yo en vez de aplicar la fuerza de manera paralela, la aplico de manera perpendicular? Pues muy sencillo. Vuelvo a ver esto. La torca me va a ser igual a la fuerza por el radio por el seno del ángulo, que en este caso van a ser 90 grados, pues es perpendicular, y el seno de 90 es igual a 1. Por lo tanto, la torca va a ser igual a la fuerza multiplicada por el radio, o por la distancia que tiene con respecto al centro, al eje de rotación. Ahora bien, ¿qué es lo que va a diferenciar que yo haga la fuerza aquí, justo en el extremo de la circunferencia o justo en el pomo de la puerta, a que la haga acá, justo donde están las bisagras, por ejemplo? Pues como hemos dicho, mientras más grande sea la torca, más fácil va a ser que el objeto se mueva de manera rotatoria. Por lo tanto, si las fuerzas son las mismas, pero los radios uno es muy chiquito y en cambio el otro radio es muy grandote, pues esto es lo que va a hacer la diferencia. Un radio muy grande, es decir, si aplico la fuerza lo más lejos posible de donde quiero hacer que gire, entonces me va a ser mucho más sencillo girarlo, porque la torca va a ser mayor. En cambio, si me pego mucho, lo más que pueda, al eje de rotación, pues entonces la torca va a ser muchísimo menor y me va a ser mucho más complicado moverlo. Bueno, acabamos de ver qué pasaría cuando yo aplico una fuerza en un punto específico del objeto y veo cómo afecta a la torca su movimiento de rotación. Pero ¿qué pasa si alguien está aplicando otra fuerza en otro punto? ¿Qué pasa si esa fuerza va en contra de la mía, etcétera? Bueno, pongámonos en contexto. Veamos aquí, tenemos este círculo que representa el movimiento de la puerta otra vez. Aquí está el plano. Aquí está X, aquí está Y, aquí está Z. Y supongamos que yo aplico una fuerza de manera perpendicular al radio, pero mi hermano está aplicando otra en este otro punto hacia el mismo, de la misma forma. Esta es una puerta giratoria, como las que están en los hoteles. ¿Qué es lo que está pasando? Imagínense que la fuerza de mi hermano es menor porque él es mi hermano menor, y mi fuerza es mayor porque soy el hermano mayor, o al revés, como prefieran. Ahora, sabemos que hay una sumatoria de fuerzas, que la sumatoria de fuerzas me tiene que dar una masa por una aceleración. Es decir, si yo veo aquí mi ecuación de torca, podemos ver a la fuerza como una sumatoria de masas por aceleraciones por el radio que tiene el objeto. Ahora bien, esta aceleración no vale. Esta aceleración es para un movimiento de traslación. Yo estoy aquí hablando de una aceleración angular. ¿Y una aceleración angular a qué es? Si yo quisiera hacer esta conversión de aceleración tangencial a angular, tendría que multiplicar la aceleración por radio, la aceleración angular por el radio. Y todo esto, bueno, multiplicado por el vector de radio. Ahora bien, ¿qué es lo que acaba de suceder aquí? Que me acaba de quedar una sumatoria muy fea. ¿Por qué? Porque tengo que sumar las masas de los diferentes puntos que hay en este movimiento. Es decir, la puerta la tengo que descomponer en diferentes masas chiquititas y ver cómo afecta mi fuerza a todas ellas. Pero hay una forma más sencilla. Si yo tengo aquí mi torca, es igual a, en este caso el radio es constante, entonces puede salirse de esta sumatoria. Por este otro radio nos quedaría cuadrado. Por lo que sería esta sumatoria que se puede volver una integral. Como no puedo andar sumando cada uno de estos cuadritos, se volvería la integral de
de I a lo que tenga que ser, ¿no? Ahí final. La cantidad de cuadritos que haya. Y de masa por aceleración angular. Bueno, llegando a esta parte, vemos que queda una integral. Es decir, nuestra torca es igual al radio al cuadrado por la integral de masa por aceleración angular. Y esto nos va a dar el momento de inercia. ¿El momento de inercia qué es? Bueno, al igual que la torca nos está diciendo qué tan fácil es mover de manera rotatoria el objeto, dependiendo de en dónde aplico la fuerza y de qué fuerza aplico. El momento de inercia nos va a decir qué tan difícil es mover este objeto, dependiendo de la masa y de la aceleración que le queramos dar. Para terminar, vamos a hacer un pequeño ejercicio donde podemos ver qué tanto hemos entendido del tema. Supongamos que tenemos una nave espacial que está viajando, está en órbita en la Tierra y está viajando a una velocidad angular de, pongámosle, 3 kilómetros por hora. No se va a mover así, pero vamos a suponerlo para que sea más sencillo los cálculos, ¿no? Queremos saber su posición angular en diferentes puntos. Supongamos que parte desde el punto cero, es decir, desde este ángulo de referencia aquí, desde el ángulo cero. Y su aceleración es igual a, su aceleración angular, por supuesto, es igual a 2 radianes, me equivoqué, es un radian, perdón. No lo podemos dejar así. A 2 radianes por hora al cuadrado, ¿no? Ahora, queremos saber qué tanto se ha desplazado en la órbita de la Tierra cuando han pasado un día. ¿Y qué tanto se habrá desplazado en la órbita de la Tierra cuando haya pasado mediodía? ¿De acuerdo? Pues bueno, lo primero que haremos será convertir estas unidades de días a horas. Un día son 24 horas, por lo tanto mediodía serían 12 horas. Entonces el tiempo 1 nos va a quedar como de 24 horas. Y el tiempo 2 nos va a quedar de 12 horas. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a usar nuestra ecuación de cinemática de toda la vida. La posición angular final va a ser igual a la posición angular inicial más 3 veces, que es el movimiento angular, la velocidad angular por el tiempo, más 2 veces, que es la aceleración angular por el tiempo al cuadrado, todo esto entre 2. Muy bien, ahora simplificamos y resolvemos por nuestra, bueno, esto es igual a 0 porque dijimos que empezaba en el ángulo 0 y buscamos el ángulo final. Entonces, después de 24 horas y después de 12. Comencemos con el tiempo número 1 de 24 horas. Podemos ver que el ángulo final va a ser igual a 3 por 24, que nos da 72, más 24 al cuadrado, que nos está dando 576. Que esto es igual a 576 más 72, 648. 648 grados. Esto, pues bueno, si tomamos en cuenta que son 360 grados, habremos visto, si lo dividimos entre 360, que le ha dado una vuelta, 1.8 vueltas a la Tierra. Es decir, comenzó en el ángulo 0, una vuelta hasta acá, y después dio otra segunda vuelta, a lo mejor hasta como por acá. Ahora bien, si repetimos el mismo proceso con el ángulo, con el tiempo número 2, podremos ver que el ángulo final va a ser igual al ángulo inicial, que es 0, más 3 veces que nuestra velocidad angular por el tiempo nuevo, que son 12 horas, nos da 36, más 12 horas al cuadrado, serían 144, por 2, que es nuestra aceleración angular, sobre 2. Esto se elimina, y nos da que 36 más 144, el ángulo final fue tan solo 180 grados. Es decir, que mientras en un día entero les dio tiempo a dar la vuelta entera a la Tierra casi 2 veces, en medio día tan solo les dio tiempo a llegar al otro lado de la Tierra.